Ya sí, recibimos aquí en nuestros estudios, en el estudio del Show del Mediodía, 53 años después, esta telerrealidad que ustedes han hecho líder de la televisión. Y gracias. Esto es un esfuerzo diario, tratando de manejar muchas cosas, pero sobre todo el balance y las informaciones confirmadas y tratando de llevar una televisión humana. Ese es nuestro objetivo diario. Ya tenemos aquí al ministro administrativo de la presidencia y presidente del PRM, José Ignacio Paliza. Así es, Iván Ruiz, tenemos con nosotros a José Ignacio Paliza, político, empresario con magíster en Derecho. Actualmente se desempeña como ministro administrativo de la presidencia. Honorable señor ministro, bienvenido a la telerrealidad, el Show del Mediodía. Eso es honorable, como que a mí no me gusta. Honorable. No me gusta eso. ¿Sabes que siendo diputado y senador decían es el término de saludar a un congresista honorable? Y yo me sentía como que si la gente estuviera riéndose de mí o algo. No me gustan esas cosas. Yo creo que hasta el presidente dijo, no me gusta que me digan excelentísimo. No me gusta, eso no. Pero hay un... Sí, pero no, porque además eso acaba, eso termina y uno vuelve... ¿Usted está consciente que esto es pasajero? Sí, totalmente. Pero la vida es pasajera. Totalmente. El chofer es Dios que siempre está ahí. Sí. Es así, señor. Y la vida te coloca otros retos. Tú estás hoy dirigiendo este programa de forma muy exitosa, pero la vida te puede colocar otros retos mañana y hay que asumirlo con... Lo interesante es el recorrido, no las posiciones. Tratar de dejar huellas positivas en el camino. Pues sí. Yo creo que de eso se trata. Y la meta en política tiene que ser esa. Tiene que ser hacer cosas, lograr cosas, y no desde dónde. Usted fue bien valorado como senador, bueno, como diputado y después como senador, pero de pronto, con mucho riesgo, quizás en un momento donde el candidato Luis Abinader no tenía la potencia que logró al final, y usted deja la parte de repostularse a senador para irse con el candidato Luis Abinader. ¿No fue riesgoso ese paso? Mire, nunca me habían hecho esa pregunta, pero te voy a confesar el motivo. Con 34 o 35 años de edad, por diferentes circunstancias de la vida, terminé siendo presidente del Partido Revolucionario Moderno. Me dieron la oportunidad a un joven, cuando no necesariamente era a mí que me tocaba. Había gente con más recorrido, más experiencia, con más madurez que un joven para asumir un reto como ese. Pero lo hice con mucho compromiso, con mucho valor y con lo mejor que podía tener dentro de mí. Y llegó un momento en el que tenía que decidir mi futuro político personal. Y entendí que si asumía la senaduría otra vez de Puerto Plata, que poca cosa en la vida me ha llenado más de orgullo que representar a mi provincia, la que me vio crecer, mandaría un mensaje confuso de que no creía en el proyecto colectivo, de que no creía en el proyecto de todos, del proyecto de mi equipo, que era el PRM, era la candidatura de Luis. Y entonces tenía que asumir el riesgo junto a todos. Además creía en el proyecto. Sabía que al fin y al cabo la vida iba a responderle a Luis y al PRM porque había las intenciones, la nobleza detrás y las motivaciones, quizás las mejores motivaciones de por qué hacerlo. Y que al fin y al cabo la vida nos iba a dar esa oportunidad. Pero nunca, y asumir el riesgo. ¿Nunca sospecharon que iban a encontrar el gobierno en medio de una pandemia y una situación tan difícil, tan desafiante? ¿Cree que realmente están por el camino correcto? Hay mucha gente, bueno, la mayoría de la gente se queja del costo de la vida, de situaciones difíciles que hay. Y yo digo, ya basta de decir que encontramos el país en olla, que corrupción pasada. Bueno, no basta, hay que someter al que hace corrupción pasada y presente. Pero yo creo que hay que dedicarse ya y concentrarse y focalizarse en buscar soluciones, ¿no? Sí, correcto. A nadie le ha tocado gobernar un tiempo más difícil que al presidente Abinader. Inclusive más difícil que en aquellos tiempos, en mitad del siglo pasado, donde habían otros retos de construir democracia, institucionalidad. Pero ha sido muy duro para el presidente Abinader estos tiempos, pero lo ha hecho con mucha determinación. Ha estado a la altura de las circunstancias y el país lo ha acompañado. Juntos, la República Dominicana y quien hoy lo dirige, hemos logrado ser referentes en muchos aspectos, en crecimiento económico, hemos logrado vencer la pandemia y de qué manera. Aún está ahí, aún hay que cuidarse, pero la letalidad por COVID es la más baja del mundo, creo que hoy es la más baja del mundo. Bueno. Juntos hemos logrado mucho y el presidente Abinader ha demostrado tener la madera, la condición
y de qué forma para sacar este país adelante. Y estoy seguro que aún en retos como los que hoy vivimos, el país saldrá adelante y saldremos más fortalecidos que justo antes de entrar a los retos que con el COVID y sus consecuencias posteriores hemos tenido. Bueno, vámonos a los analistas. Ivonne. El país lo ha acompañado, acaba usted de decir, efectivamente, ese país que estuvo en las calles y que estaba hasta el hartazgo. Pero es evidente que la situación actual tenemos que analizarla en base a los hechos del pasado. El presidente Luis Abinader había hecho referencia en algún momento de crisis del histórico PRD respecto precisamente a ese país que lo acompañó a someterse a su escrutinio. Lo propio decía usted, y por supuesto me refiero a la remoción del Partido Revolucionario Moderno en la que está abocado ahora. ¿Por qué entonces, si el país le acompañó, si las bases del partido le acompañó, ahora se ponen prácticamente de espaldas en términos de que ellos puedan decidir, o es distinta la situación ahora de ese PRD y ese discurso del presidente que fue el paso para crear el que es el PRM en el día de hoy? No, mira, el PRM, igual que todas las organizaciones, se deben a sus organismos y los organismos del partido están estructurando y pensando el futuro de nuestra organización y hacia dónde vamos. Aún quedan algunos organismos por expresarse y yo que siempre he sido respetuoso de los organismos, me ha tocado dirigirlos. En oportunidad los organismos inclusive han decidido cosas con las que yo necesariamente me he identificado del todo. Esperemos que los organismos se expresen y al fin y al cabo lo importante en este tránsito del partido es que hoy nosotros vivimos de excelentes relaciones interpartidarias. Si hay algún logro que como partido hemos construido es la buena relación que está entre nosotros y la unidad de partido y eso prevalecerá en cualquier circunstancia y siempre el partido decidirá y los organismos decidirán lo mejor para la suerte de nuestra organización y trabajaremos para tirar hacia adelante el país. Ministro, ¿por qué resistirse a la participación entonces de las bases a través del voto universal que ha caracterizado al otrora PRD y también ahora al PRM? ¿Por qué la resistencia? No, pero no existe en el partido ninguna resistencia a la participación, bajo ninguna circunstancia. Los estatutos del partido contemplan diferentes modalidades para escoger a sus autoridades y en virtud de ese instrumento institucional, el partido decidirá su suerte. Pero bajo ninguna circunstancia la intención es sino construir junto al partido, construir junto a su gente y tener nosotros la oportunidad de tirar hacia adelante comunidad. En los partidos y en las organizaciones, en las familias, lo más importante de todos es que construyamos alrededor de lo que somos, una gran familia y una gran estructura de unidad. Por mi parte termino, pero no debo de preguntarle, de cara al viernes, donde se va a ratificar lo que decidió el Comité Ejecutivo, ¿este viernes? ¿Podría variar? Sí, ¿podría variar entonces esto para no hacer ruido dentro de ese partido que está abocado y tiene muchos retos, como usted ha dicho, como gobierno? Pero en el partido no existen ruidos. El partido puede haber una posición disidente, siempre habrá, es una organización muy amplia, de más de 40.000 dirigentes y 1 millón y tanto de militantes. Siempre habrá posiciones disímiles, es natural que lo haya, en mi casa lo hay y somos 3. Y me imagino que en la suya también, es normal, pero no existe sino el gran deseo de tirar al partido hacia adelante y de unirnos como una organización para apoyar al compañero Luis Abinader en los grandes retos que ya anteriormente habíamos Esto de hablado. Guido, ministro, esto de Guido, usted ha visto que como de una manera un poco irónica dice que usted no tiene ese posicionamiento. ¿Qué opinión le merece? Si usted supiera que entre el compañero Guido Gómez y yo tenemos una excelente relación. Sí. Nos hemos apoyado en el pasado, yo a él a mí, y tenemos una buena amistad. Y eso no cambiará bajo ninguna Pero circunstancia. usted lo vio ahí. Vi ahora Póngamelo. en el set. No, pero ese Guido es tremendo y Si travieso. se lo quieren creer, no hay problema. ¿Cuánto que viene a Ignacio? 79. No, está bien, está bien. Oye, una competencia política no me va a hacer a mí perder el humor. De verdad, yo sigo teniendo humor. Yo veo en el PRM, por ejemplo, Alburquerque, Guido, pero Guido hizo un trabajo también de defensa en la campaña, ¿no? Claro. Y asumió, porque la verdad hay que decirla, y asumió una posición frontal contra el PLD. Esa es la verdad. No, yo un compañero de grandes condiciones y de importante, de una profundidad que está ahí.
y sé que tiene grandes retos y de alguna manera contribuirá tanto a la suerte de nuestro partido como del gobierno y del futuro del país. Guido es una persona de condiciones que todos conocemos. Bien. Pero él se refería, creo, a una encuesta que salió publicada hace unos Exacto. días en algunos medios. Y en los partidos políticos, las encuestas, en procesos como los que en el partido vivirán, a veces no son oportunas, porque en los partidos no hay vencidos ni vencedores. Somos una gran familia. Eso no existe en las organizaciones. ¿Se hizo esa encuesta realmente? Ni hay competencia. Se hizo esa encuesta. No sé, porque es una encuesta, sí, la vi publicada en Ustedes los se medios. inventan muchas cosas. No, es una encuesta que vi publicada en los periódicos nacionales, pero no son oportunas porque no hay competencia, hay una relación de amigos y de hermanos, donde no hay vencidos ni vencedores. ministro. Pero, y en el caso mío particular, tampoco he dicho que he presentado candidatura a ello, ni es una... Todavía no hemos llegado ahí. No, o sea, ¿se va a repostular como presidente? No hemos llegado ahí porque todavía el partido no ha fijado. Eso mismo no ha dice el fijado presidente sus cuando le formas. dicen del 24, no hemos llegado ahí. No, porque nosotros estamos muy concentrados en el día a día. En resolver Estamos concentrados situaciones en el que de hay hoy. muchas que Pero ¿cómo resolver? vamos a pensar en el 2024 con los retos que tenemos en el 22? Pero ya quítenle a Guido de ahí al ministro, señores, porque eso todas cosas tienen su timing. No, pero, pero somos buenos. No, pero que lo dejan todo el Somos muy tiempo ahí, amigos. ¿tú me Inclusive, entiendes? hace 2 o 3 semanas, bueno, quizás unos días más, estuve con él en su casa comiendo. Tenemos muy buena relación. Quizá aquí se Guido y yo produzca- solamente Guido hay es brillante identificación. y ha Es asumido brillante. posiciones, Sí, esa es la verdad. Quizá- Y usted también. ¿Quién? Sí, por cierto, brinda bueno. Brinda muy bueno. Cocinan bueno en casa de Guido. Sí. Eso es Sandra. Quizá aquí se produzcan... Yo quiero que deje una pregunta en el aire, Sí. que tengo que ir a un break. Quizá aquí se produzcan algunos titulares de prensa. A ver. Y uno de ellos va a ser, dice Paliza que no aspira a la presidencia del PRM. Ese lo acaba de decir. No, yo no he dicho eso. Pero él no dijo eso. Pero espérese. Pero se parece a alguien. Espérese. No hemos llegado Vamos a poner en ahí. contexto. Tú le acabas de preguntar. Oye, Ahí, ¿por vamos a qué? preguntárselo directo. Oye, ¿por qué, Porque Greimer? dijeron que no, el coro Oye, de una ¿por vez qué, que dijeron que no. Greimer? Digo, espérese para ponerlo en contexto. Pero no lo pongan en contexto y pregúntaselo No, pero directamente. te ¿Usted voy a va a Le he responder. aspirar? preguntado 5 Ya. veces. Yo quiero poner Te en voy a contexto lo responder. que ha dicho Iván para que no... Que si aspira o no, y usted dijo, no ha llegado el momento. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no. Pero te voy a- No, que no ha llegado el momento. Pero Esa no es la correcta. ¿Aspira o no aspira Te a voy la a presidencia responder. del Ahora sí, PRM? Te voy a directamente. responder. Yo Sí. soy miembro de un gran equipo que se llama Partido Revolucionario Moderno. Y yo me pondré donde el partido me necesite. Si tengo que seguir o presentarme como presidente del partido, lo haré. Si tengo que colocarme en la última de las filas, también. Ok, la Lo pregunta, importante entonces. no son las personas, ni son las posiciones personales, ni está para llenar un ego, un vacío de cada quien. No es de un proyecto a futuro. Esto no tiene que ver con personas, tiene Muy que ver bien, con una muy bien, organización, presidente tiene que PRM. ver con la unidad de la organización y yo seré útil donde me necesite. Muy bien, entonces la pregunta... entonces, Déjeme dígame. la pregunta en el aire, camarada, ahora- que tengo que ir a un ahora, break. Paliza debe estar consciente que le salvé ese titular. Sí, la pregunta, camarada. Sí, ministro, presidente PRM. El presidente de la República convocó a un gran diálogo en el que había 12 puntos de reformas, incluyendo una reforma a la Constitución. No sé si usted ha escuchado la famosa historia del parto de los montes, que es que el monte y las lomas se estremecieron porque iban a tener un parto y finalmente lo que salió fue un ratón. Se llama entonces la famosa frase, la montaña parió un ratón. De todas esas cuestiones que convocaron, 12 puntos y una reforma constitucional. Finalmente, ¿qué piensan lograr ustedes como equipo político de una reforma constitucional donde los partidos mayoritarios de oposición se han retirado y piensan hacer que un referéndum, ¿qué es lo que van a invocar para poder llevar a la Asamblea de elección No, mira. de una constitución del presidente Abinader? No, mira, es la primera vez en la historia republicana que un presidente propone una reforma para quitarse poderes, para delegar poderes, que no tiene que ver con su futuro político personal, ni que tiene que ver con ningún elemento que pueda generar algún tipo de rentabilidad política, como ha sido siempre en el pasado. Esta es una propuesta que solamente busca consolidar la independencia del Ministerio Público. Y hay 2 modelos. Lo que queremos es un Ministerio Público independiente y lo que queremos es el modelo del pasado. La vieja política o nuevas formas
nueva visión de las cosas. Independencia real. Y el independencia política real. ¿Cuál es más, además de la independencia del Ministerio Público? ¿Cuáles otros puntos? Ese es el punto fundamental. Nada más. De la reforma, sí. No hay más. El tema son... El proyecto los está ahí, demás son ministro. elementos, sí, claro. Pero los demás son elementos que el centro de la discusión Pero es esa. refiérame otro, además de ese. Ese es. No. Y por eso Ministro, la resistencia. No, pero seamos honestos. Kramer, Además de ese, dígame otro punto. la de reforma. resistencia fundamental está en esa, en visión de modelos. Hay algunos que les gustaba el Ministerio Público del pasado y que ese es su modelo. El Consejo de la El Magistratura. del pasado, que no hubo un político nunca perseguido ni preso. La correlación de fuerza en el Constitucional, por ejemplo. O el Ministerio Público que se va a ir consolidando, se ha ido construyendo desde que llegó el presidente Abinader, que lo que ha hecho es tener una relación de respeto y objetividad con una procuradora a quien le ha dado toda la libertad para que actúe sin ninguna influencia política. Sin la vuelta a los partidos es posible lograrlo. Eso tiene demasiada importancia, porque todos aquí, ustedes mismos, celebraron las manifestaciones que el país produjo, en la bandera, las marchas verdes. Este país ha abogado demasiado tiempo porque el matrimonio entre la impunidad y la corrupción termine. Entonces, por fin estamos ahí. Por fin hay una voluntad política de construir ese momento. Apoyémosla. Pero hay dos alternativas. La vieja política o la nueva política. ¿Podrán lograrlo sin los partidos que se retiraron? ¿Cómo harían para que vuelvan? Y No, necesitamos el apoyo y construir unidad alrededor del tema. ¿Mantienen la posición? Porque la mayoría se requiere en el Congreso para poder volcarse sobre una reforma. Si se resisten, eso se fue. Por eso yo llamo la atención a que los partidos de la oposición reflexionen. Y este no es un tema particular, esto es un tema país. Bien, Ventura. Sí, licenciado, yo veo que el PRM... Ingeniero. es un ¿Usted partido, es licenciado o ingeniero? ¿Cómo? Licenciado, pero no por... Licenciado, bien. No importa. Yo veo que el PRM es un partido con el ADN del PRD, que se unifica en la oposición y en el gobierno se divide. Por eso vemos las posiciones disímiles de Ramón Alburquerque, de Guido, o sea, en el gobierno donde debería de mantenerse más unido para mantener el gobierno, pero parecería que la oposición está en el PRM y que le va a hacer oposición incluso en el 24, al mismo PRM. El partido vive de unas buenas relaciones interpartidarias, como en sus mejores momentos. Hay alguna voz disímil sobre tal o cual tema, y puede haberla, siempre lo habrá. Y más en un partido democrático con vocación como el nuestro, que siempre ha invitado a que el compañero tenga su visión sobre tal o cual tema. Pero en el partido hay un buen momento de relaciones interpartidarias y una buena relación entre los compañeros que confluimos allí. Ese no es un elemento que hoy preocupa. En un momento se dijo, en el 12, como que Miguel Vargas le hizo oposición interna a Hipólito. Se dijo, ¿no? Eso no. ¿Usted escuchó algo? Planteó una situación igual. No, lo que vimos en aquel momento fue que el Miguel, como presidente del partido, no se integró a la campaña como todo el mundo esperaba. No, también se dijo que Hipólito le hizo su cosita a Luis en el proceso. Eso es evidente. Bueno, también. Digo yo lo que se dice. No. Vamos a la actualidad. El presidente Mejía no ha hecho otra cosa que apoyar al presidente Abinader. Él estaba tirado a la calle por lo que proceso. Claro. Pero miren, yo quiero poner algunos cortes del discurso antes de la pregunta de Julio. Vamos a ver. Algunos de los cortes. El presidente fue muy enfático diciendo con los actos de corrupción que no lo va a permitir y que el que cometa eso va preso sea quien sea. Pero la gente quiere ver acción también, ministro. Pero nunca hay corruptos en este gobierno. Pero nunca hemos tenido. Pero hay corruptos en este gobierno. Nunca hemos tenido en el transcurso de este año y medio más ejemplos de persecución a la corrupción y de compromiso con las mejores prácticas que lo que se ha exhibido nunca antes en la historia republicana. Hay que apoyar el proceso que vive República Dominicana y la decisión que ha tenido el presidente Abinader de generar un antes y un después. Y celebrar también la relación objetiva y de relativa distancia, o no decir de total distancia, entre el gobierno y el Ministerio Público. Hay respeto hacia el Ministerio Público y se está actuando con toda la objetividad del mundo y toda la independencia del mundo. Bien, vamos a poner este corte del presidente. Vamos a ver el primer corte de su discurso, por favor.
en la pantalla. Ya nadie se atreve a revertir el modelo de un ministerio público independiente. Claro. Esta es una conquista colectiva. No hay ya la república de la impunidad. No hay ya un país para corruptos. Señoras y señores, creemos que la mejor manera de luchar contra la corrupción es evitar que se produzca. Por eso, en materia de transparencia y control, por medio de la Contraloría General de la República hemos implementado auditorías al ejercicio de esta gestión en las más importantes instituciones públicas y seguiremos ampliando hasta llegar a todos los rincones del gobierno. Claro. Los resultados de las auditorías realizadas a la presente gestión serán entregadas a la Cámara de Cuentas o al Ministerio Público según corresponda. Mira, Hay acción, se está señores, accionando. usted tiene que recordar que la primera decisión del presidente Abinader cuando llegó al Palacio, la primera juramentación fue la de doña Miriam y Jenny Berenice, y que en su juramento le pidió, lo único compromiso que le pidió fue su independencia. Recientemente, su ministro, y así ha sido. en el programa Y eso hay que Casi- respaldarlo y luego, apoyarlo. Julio. Sí, en el programa Que Casi no hay, Personal. no hay un compromiso con el pasado y tampoco con el presente si se hizo mal o si se hace mal. Hay corrupción actualmente, ministro, que no me respondió. Lo que usted puede estar seguro es que no habrá protección si alguien comete un ilícito o comete una acción contraria a las mejores ¿Por qué prácticas. que a los funcionarios nunca les gusta admitir que en su gobierno hay corrupción? ¿Por qué que no? ¿Por qué? Lo que le puedo yo garantizar a usted es que en este gobierno el que la hace, la paga. Muy bien, en estos días, en el programa Casi Personal, Vinicio Castillo Semán, abogado, político, le mandó un mensaje a usted, específicamente, no sé si le habrá llegado, donde él decía que por qué razón le decía, lo emplazaba a que usted no ha sometido a la Procuraduría General de la República el expediente o los expedientes de la visita sorpresa. Y aquí en este programa dijo el senador Marte, Antonio Marte, que en el Ministerio de Hacienda se habían desaparecido, dijo Antonio Marte, de los 2 pesos que le quitan al combustible, se habían desaparecido unos 40.000 millones de pesos. Dijo Antonio Marte. Aquí, 43.000 millones. 42.000. aquí en este programa. ¿Qué ha pasado con el ministro Jochi Debimos Vicente, tener ese corte. que no ha hablado de esa desaparición de ese dinero? Dijo Antonio Marte. Entonces, esas 2 preguntas. Mire, lo que le dice Vinicio Castillo y lo que dice Antonio Marte. Aquí. No conozco las intervenciones, ambas intervenciones, no tuve la oportunidad de verlas, ninguna de las dos. Ahora, lo que vuelvo a repetir, en el modelo que ha impuesto el presidente Abinader en el transcurso de este año y medio, no hay compromiso ni con el pasado, y mucho menos con un presente. Pero usted no encontró si se nada comete entonces. un acto Usted no encontró fuera de nada. lugar. Usted no encontró Y nada usted de la puede visita sorpresa. Usted puede tener la seguridad que este gobierno actúa con toda la objetividad y la imparcialidad del mundo. Pero, en don estos temas. Paliza, Ahora, discúlpeme. en el caso que usted pregunta, si Sí. quiere la respuesta, Sí. usted sabe, porque se hizo público en algún momento, que el PEPCA había solicitado información sobre ese programa y que nosotros, de acuerdo a las prácticas que la propia ley manda, otorgamos o suministramos todas las informaciones que se nos solicitó. Pero se ha dicho incluso que se hizo la auditoría de las visitas sorpresa, que esa auditoría es de las auditorías que estaban listas. ¿Es así o no se ha hecho? Mire, como nosotros hemos sido respetuosos, lo que pasa es que nosotros tenemos una línea de acción que es de alguna forma respetar la independencia que hemos consolidado. Pero nosotros hemos suministrado toda la información que se nos ha pedido. Julio, O sea, que no, vamos a ver, la Julio. Procuraduría no acciona. Julio, adelante, Julio, Gracias, adelante, no, gracias a adelante. los compañeros. No, adelante. Sí. José Ignacio, qué bueno que estás aquí. El país estaba esperando esta intervención. Sensible el hombre. Primero, gracias a los compañeros que me permiten compartir con usted. Pero me están Aproveche, tratando, Julio, estos tigres me están tratando duro. Sí. Me están tratando duro. No, pero la labor de ellos es preguntar. José Ignacio, la reforma a la Constitución, ¿cuál sería el mecanismo para establecer el Ministerio Público Independiente? Esa es una. Y la otra, ¿tú estás de acuerdo con el 40, que se baje del 50 más 1 al 45 o sencillamente simplemente la mayoría simple No, para ganar las elecciones? es que ese tema último que tú presentas, esa es la excusa de la oposición, Ajá. que han intentado encontrar una razón por la cual no apoyar un Ministerio Público Independiente, pero eso nunca ha estado en discusión, nunca ha sido una propuesta, nunca se envió al CES, no ha sido conversado en el PRM ni con el ¿Y de dónde presidente. sale entonces esta propuesta? Buena pregunta. ¿Y el mecanismo para elegir el Ministerio Público que sea independiente del Poder Ejecutivo mediante la reforma a la Constitución? ¿Cómo lo haremos? Tenemos que construir esa vía
el presidente de la República, perdón, la propuesta que ha hecho el gobierno dominicano tiene una metodología que busca de cómo, o sugiere cómo nombrarlo. Pero eso es una forma en la que todos tenemos que conversarla. La intención es consolidar lo que hemos logrado y que mañana, si viene cualquier otro presidente, por un capricho o por proteger o por perseguir, porque no siempre es para proteger, a veces para utilizar el Ministerio Público como una herramienta política, entonces que no existe esa posibilidad, sino que el Ministerio Público pueda caminar con su tranquilidad. Déjame ver, Ventura está por aquí. Espérate, Gray, espérate. No, pero no puede ser. Porque es que él sale como a hablar. No puede ser. Ventura. ¿Dónde está la Ventura? ¿Dónde No está lo veo. Ventura? ¿Eh? No, pero Dios mío. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está Ventura? No, pero santísimo. Salió a una tacita de café. Telerrealidad. Porque es que él no puede abandonar así, o sea, eso no... Esto es telerrealidad. Antes de que salgamos del tema del Ministerio Público... Espérate, que te la tenía ahí, espérate, Ivonne, por favor. Mira, siguiendo los pasos de Clemente, ministro, se ha dicho jurídicamente que el Tribunal Constitucional ya evacuó una sentencia donde dice y dictamina que una vez abierta la Asamblea Nacional Revisora, nada de lo que surja de ahí es atacable constitucionalmente. Entonces, incluyendo la ley de convocatoria a la Asamblea Nacional, que puede decir qué punto se va a tratar. Una vez reunidos pueden tratar lo que les dé la gana. No, mira. Por lo tanto, óigame bien, la intención del presidente Abinader y de ustedes como grupo político puede ser Acaba de retomar el Ministerio Público Independiente. Pero una vez que se tome la decisión que se tome ahí, Paliza, entonces ya no será una responsabilidad de los que convocaron esa reforma constitucional. No, para nada. ¿Y cómo quedaríamos? No sé. ¿Cómo quedaría el presidente Abinader y cómo quedaría este grupo político? Nosotros no somos iguales que el pasado. Nosotros no somos los que tenemos dos discursos, ni actuamos de una forma y queremos hacer otra, ni le vamos a proponer al país una reforma constitucional X para salir con una Y. Ese no es el comportamiento del presidente Abinader. Todo lo contrario. Es la primera vez que se propone una reforma para quitarnos poderes, quitarle poder a quien gobierna. Y entonces buscamos excusas para poder apoyar un modelo del pasado. Porque hay algunos que quieren volver al pasado, porque el cambio tiene sus resistencias. Hay algunos que que se sentían complacidos con los ministerios públicos del pasado. Parece que usted también. Yo, sí. No, espérese. ¿Cómo usted está defendiendo? No, espérese, ministro. Porque mi hoja de vida está ahí. Por eso. Espérese. Pues no lo defienda. No. Ayúdeme. No, espérese. De lo bueno. Espérese, mi hoja de vida está ahí y yo he pasado humildemente por el Estado y he pasado por los medios de comunicación. Te pido disculpas porque fue una forma, ministro. no fue una forma mía, quizás no elegante de salir porque yo he pasado por la función pública, he pasado por la academia y he pasado por los medios de comunicación y vivo muy humildemente. No, entonces, pero no estoy, escúchame, por favor, no quiero bajo ninguna circunstancia decir o cuestionarte a ti, no ha sido entonces mire, si fuera otro que estuviera ahí sentado, que no fuera del PRM ni usted, yo tuviera, y mis compañeros de panel lo saben, yo estuviera preguntándole las cosas incómodas que le fueran a ese funcionario o a esa figura pública, aún fuera de los mismos grupos o del mismo grupo político que yo pueda pertenecer. ¿Sabe por qué? Porque cuando están sentados en esa silla, yo veo un ente político que tiene que responder cosas, aunque sean incómodas. Correcto, sí, y no la hago por título personal, ¿me entiende? Jamás. Yo lo que me gustaría es la transformación de este país. Es así. Sí, estamos de acuerdo los dos. Sí. Graeme era una persona valiosa, honesta. Ya el ministro dijo que no fue su intención. Y como aquí se habla de diferencias. Entonces los dos queremos Ministerio Público Independiente. Pero que yo lo he querido siempre. Por eso, político. Siempre lo he querido. Y aquí firmé en estos días el libro sobre la ley de extinción de dominio. Entonces, como se trata de una vamos a dejar la entrevista, pregunta en el aire. Pero antes de esa pregunta, Ventura, para que nos diga qué te ha parecido Yo lo que quiero que él me diga si la configuración del Consejo de la Magistratura se va a cambiar en esa Constitución. Ok, espérala ahí. Espera esa pregunta y la de Ivonne. Y la vamos a dejar pregunta dos. mía es, claro, como aquí no solamente se trataba de un Ministerio Público Independiente, sino que acogió este gobierno y el presidente Luis Abinader la consigna de devolver lo robado, ¿por qué en este Congreso PRMista, desde su experiencia como congresista,
no se aprueba la ley de extinción de dominio. Dejamos dos preguntas, dejamos dos preguntas. Es tóxico el dinero mal habido desde la función pública. Por eso la gente decía, rescatar lo robado, y lo dijo el presidente Luis Abinader. Entonces, en este Congreso PRMista, ¿cuál es el nudo gordiano para que se pueda aprobar ese instrumento que es la ley de extinción de dominio? Inclusive ha habido un compromiso público para aprobarla, y el presidente Abinader ha llamado la atención, inclusive en su discurso del 27 de febrero lo hizo, y hay un compromiso a aprobarla. Ha llegado el momento de que en República Dominicana tengamos una ley de extinción de dominio, y que eso sea un instrumento que nos permita a nosotros como país poder perseguir todos aquellos recursos que provienen de fuentes que no sean las más... ¿Hay resistencia para que esa ley se apruebe? Porque también hay que verla con lupa, como está planteada. Hay algunas cosas que pueden ser... Siempre hay elementos en los proyectos que pueden mejorarse, y siempre hay temas en proyectos que pueden generar algún nivel de debate. Pero lo cierto es... La gente quiere que le devuelvan su cuarto. Que ha llegado el momento para aprobar la ley de extinción de dominio. La gente quiere que le devuelvan su cuarto. O sea, la impunidad... Hay que apoyar con toda fuerza para que se pueda aprobar la ley de extinción de dominio. La impunidad tiene este país de rodillas. La pregunta de Ventura. Sí, Baliza, y esa independencia del Ministerio Público, ¿qué pasa? Que ahora, como está configurado el Nos quedan 3 minutos, en breve, Fiallo. De la magistratura, el presidente tiene el mayor poder. Él está dispuesto a disminuir ese poder del presidente en la escogencia. No, porque inclusive lo que se ha planteado, la idea básica, es que se pueda originar una discusión entre todas las fuerzas políticas y el país. Por eso lo mandamos al CES, al Consejo Económico y Social, y que en base a ese debate, en base a esa construcción de ideas, podamos tener nosotros el mejor de los modelos. Porque la idea la forma en que se coge el Consejo Nacional de la Magistratura. La idea es construir una vía que nos una a todos, porque esta propuesta no es de nadie, no es de un presidente, debe ser la de un país que quiere y puja por mejores formas, mejores prácticas y por la independencia política del Ministerio Público. Creo que se puede lograr. Creo que se puede lograr. La figura de referéndum, ministro, está contemplada en la Constitución, pero no se ha hecho la ley de referéndum ni el reglamento de aplicación. Escuchando al vocero de la presidencia, al distinguido periodista Homero Figueroa, hablar de que se va a convocar al pueblo para llevar a los partidos a entender el proceso de la necesidad de la reforma constitucional. Se va a invocar... Pero eso es sano, ¿eh? Se va a invocar en la figura del referéndum, o cómo se va a consultar al pueblo, si usted maneja el dato. Bueno, no conozco tampoco la intervención de Homero, pero lo cierto es que hoy la propuesta de reforma está en un escenario interesante, que es el Consejo Económico y Social, donde están empresarios, los sindicatos, las diferentes entidades de la sociedad civil que se organizan en el país. Y es un buen espacio de debate. Y tiene que buscarse también otros escenarios donde se pueda ir construyendo esa mayoría de apoyo a una iniciativa tan importante. Y esa es la intención. La intención es que esta propuesta sea de todos, sea tuya y mía, sea del país que clama por mejores formas y mejores prácticas. Y que podamos tener de una vez y por todas un Ministerio Público independiente y tener un antes y un después. Bien, ya en este minuto, ojalá me puedan permitir una preguntita que yo quisiera humildemente hacer. Pero nada más esto, la reforma fiscal, ¿dónde quedó? ¿Dónde se quedó eso? La reforma fiscal. No se avecina o no se piensa de reforma fiscal próximamente, no está en la agenda hoy de las discusiones. Tenemos muchos elementos comunes que tenemos que sacar hacia adelante como país, muchos retos que vencer y no está en la agenda hoy. Iván, la pregunta. El señor productor tiene una pregunta que hacer. Vamos a dar el chance, Iván. Ven, aproveche ahora, este programa es difícil. Ven. Vamos a continuar. Ven. Bueno, la oposición se paró del Consejo Económico y Social. Entonces, usted acaba de decir que aquí había un escenario interesante para debatir la forma de cómo se haría la reforma a la Constitución, pero la oposición no está muy de acuerdo en ese sentido. Me refiero al PLD y a la Fuerza del Pueblo, que prácticamente dejaron el limpio en la última reunión. Pero deben de reflexionar. Deben de reflexionar, porque esto es una iniciativa que cuenta con el apoyo mayoritario de la gente, del pueblo dominicano, y creo que podemos construir entre todos un espacio o un modelo con el que nos identifiquemos y que se identifique el pueblo dominicano. Yo creo que ellos deben de pensarlo, reflexionar y volver.
Ok. Bueno, agradecemos muchísimo. Eso era lo que quería decir. Ni siquiera era una pregunta. Agradecer al ministro de la Presidencia y presidente del PRM esta comparecencia con todas estas preguntas. Nosotros lo que hacemos es preguntar. Tratamos de no hacer juicios de valor. Pero yo entiendo, y es lo que quiero dejar al final, el país apostó a un cambio. El país votó en contra de un sistema corrupto y cifró las esperanzas en este cambio. ¿Usted cree que realmente las cosas se están haciendo correctas y qué perspectivas el pueblo puede esperar de las medidas a tomar para paliar esta crisis que sabemos que es global, pero nos importa lo que estamos viviendo aquí? La canasta familiar está herida, gravemente herida. Y la gente piensa con el estómago. No, ¿Qué soluciones? Y nada nos preocupa más, nada le preocupa más al presidente Abinader hoy que eso. Y estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance como país, como gobierno, para atenuar los efectos de los aumentos de los precios internacionales en el mercado dominicano. Ayer, por ejemplo, se anunció una bonita iniciativa en donde todos los supermercados nacionales también, los supermercados de diferentes, para no hablar del supermercado nacional, los principales cadenas de supermercados de todo el país se han sumado a también apoyarnos con una iniciativa interesante que tiene INESPRE y que va a ayudar a la clase media fundamentalmente para poder accesar a productos de la canasta básica. Es una buena medida. Más barato. Así como toda aquella conjunto de medidas que el presidente Abinader anunció, así como el tema de los combustibles. Se está haciendo grandes esfuerzos porque nada preocupa más hoy al presidente Abinader que ese. Buscar cómo atenuar el impacto de esta crisis internacional. Gracias, ministro. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuándo tú me invitas a Samaná, Iván? Pónganle ojo a Samaná. Por hagan un intercambio, invítalo a Puerto Plata. ¿Qué lo va a invitar a Samaná? No, Iván ya estaba en Puerto Plata. Sí. Fuimos a, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Claudio? Donde fuimos allá en Casa Colonial. Casa Colonial, muy lindo. Pero yo lo voy a invitar a Gran Paradise de Samaná. Huyó allá y el señor López lo van a esperar. Alguna vez veremos una Y ayúdeme con la carretera de Samaná a La Galera, ministro. Pedernales Puerto Plata o Pedernales Montecristi. Mira, interesante. Hay que buscar la forma de unir mejor el sur con el norte. Inclusive el presidente ahora ya lo anunció, ordenó a mejorar las condiciones de algunas rutas actuales que existen, que unifican sobre todo a Asua con parte del Cibao. Pero eso es algo interesante. Chequen algo que se llama Ocoa Bay. Que muy nosotros, lindo. Yo fui a visitar. Yo he visto fotos muy lindo. Oye, pero un viñedo, una cosa hermosísima. Yo estuve con los... ¿Te parece a Los Ángeles? Donde tú fuiste. Un viaje tan llejos, Iván. Claro. Eso ahí mismito. Gracias al ministro.